Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Cumplamos nuestras promesas al Señor. Esta es la enseñanza que nos da el Evangelio de hoy, 13 de junio, sábado. Pues hoy también celebramos la fiesta de San Antonio de Padua, un gran santo, un santo especialmente predicador. Él nació hacia el año 1195 en Lisboa y tan pronto conoció la espiritualidad de San Francisco de Asís, se cambió de la orden donde se encontraba y se enroló en las filas de los franciscanos. Fue sumamente conocido por su santidad, ya que él deseaba ser mártir ardientemente y a pesar de que puso todos los medios para hacerlo, el Señor no lo dejó realizar este anhelo, sino que lo conservó vivo para la predicación. Era tal su predicación que, como nosotros lo hemos sabido en la historia de su vida, cuentan que pues era muy callado, que nadie sabía nada de él y un día lo oyeron predicar y le pusieron por sobrenombre el obispo, por su forma de hablar. Y cuando predicaba, normalmente predicaban pues al aire libre, en lugares extensos, los mismos pescaditos, los animalitos salían del agua a golpear con sus colitas y aplaudirle a San Antonio de Padua. Muy famosa es la anécdota de la conversión de los infieles en Europa, en donde él retó a los infieles a valorar la Eucaristía y a ver que ahí estaba presente Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y los puso en una gran fiesta, en una gran celebración. Pusieron a un burro y ese burro tenía que dejar de comer 3 días para ponerle de frente la Eucaristía de un lado y alfalfa del otro. Y así lo hicieron. El premio, en caso de ganar San Antonio de Padua, que sabía a lo que se enfrentaba, era la conversión de estos infieles. Así que hicieron aquel evento, ya que se burlaban mucho de la Eucaristía y vieron como el burro, que había tenido que estar en ayuno 3 días para satisfacer la curiosidad del pueblo y de los infieles, y para que San Antonio de Padua mostrara la grandeza de la Eucaristía, ya que lo habían dejado sin comer esos 3 días, lo pusieron enfrente del sagrario y de la alfalfa, y el burro apareció caminando hacia la alfalfa, pero antes de probar algo de la alfalfa, al ver el sagrario que estaba ahí también, se postró con sus patitas, hincándose en reverencia y en adoración. Esto pues es sumamente conocido, son anécdotas preciosas, tú las puedes leer en la historia de San Antonio de Padua, que está publicado por Ediciones Paulinas. Y es bellísimo el libro, ya que cuenta todo lo que San Antonio de Padua hacía para predicar y para salvar a las personas que no creían en el Evangelio ni en los sacramentos. Así es que él vivió toda su vida con esta, pues, la herejía de los cátaros, y la venció a través de la predicación y logró cosas muy, muy excelsas, muy bellas. Es tan santo que su lengua se encuentra incorrupta y pues es motivo de veneración en donde se encuentra allí en Padua, en Italia. Así que pidamos a San Antonio de Padua que nos dé esa capacidad que él tenía de hablar y de evangelizar a los demás sin llegar a la discusión, sino mostrando con argumentos sólidos, con argumentos veraces, con integridad de vida, con congruencia de vida, lo que es ser verdadero cristiano, verdadero católico. Y esto mismo nos dice el Evangelio del día de hoy, que cumplamos nuestros compromisos con el Señor. Nosotros, en nuestro país, en México, y creo que también en cualquier parte del mundo puede suceder, somos muy dados a todas las consagraciones. Nos consagramos que a los ángeles custodios, que al Sagrado Corazón de Jesús, que al Inmaculado Corazón de María, y hacemos muchas consagraciones, pero no nos damos cuenta que cada consagración que hacemos conlleva una gravísima responsabilidad. Y esta responsabilidad nos obliga a cumplirle al Señor aquello que le prometimos. Cuando nosotros vamos creciendo y vamos siendo adultos en la fe, y cuando digo adultos en la fe, maduros, porque ya sabemos que Dios existe, porque Dios se nos ha manifestado de alguna manera personal, nos ha llamado, y nosotros hacemos un compromiso, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que ese compromiso es muy serio y que no podemos abandonarlo. Ese compromiso, cuando somos consagrados, es de oración, de penitencia, de sacrificio, de amor a las virtudes y vivencia de las mismas, de apostolado continuo, constante, diligente,
y además de una vida de entrega y austeridad que va por encima de los deleites del mundo y de la superficialidad del mundo. Así que cumplamos aquello que le hemos prometido al Señor. Si le prometimos no tomar, si le prometimos no fumar, si le prometimos ir a misa para cumplirle pues la famosa manda, ¿verdad? Que le hicimos alguna promesa por concedernos un favor, pues cumplamos estos compromisos y sobre todo cumplamos nuestro compromiso de bautizados, porque una vez que hemos recibido la confirmación, estamos ratificando nuestros compromisos bautismales y tenemos que cumplir esos compromisos. Finalmente diré que este asumir los compromisos con Dios incluye saber decir sí y saber decir no. Muchas veces usamos el nombre de Dios de manera superficial y juramos que vamos a cumplir algo o juramos que algo es real o es mentira usando a Dios, y esto es sumamente superficial. No podemos usar el nombre de Dios en vano y tenemos que ser íntegros al decir sí cuando nos preguntan algo, al decir no. Y esto es difícil, sobre todo decir no. Algunas veces decimos no, muy pocas decimos no, porque el no nos implica quedar mal a veces con los demás, y el sí lo decimos a veces superficialmente. Ay, sí, claro, ¿me vas a hacer el trabajo? Sí, sí, claro. ¿Vas a venir a mi casa? Sí, sí, claro. Es mentira. Ni vamos a ir, ni vamos a hacer el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y si no estás seguro de algo, si sientes que tienes un riesgo para tu alma, un riesgo para tu persona, di no y no lo aceptes. Punto. No lo aceptes, no te metas en eso. Si tienes dudas, consúltalo con tu director espiritual, consúltalo en tu oración con Jesús, y no lo ves claro, pues es no y punto, ¿verdad? Algunas veces la gente nos empuja a hacer cosas, ven, no, es no y no, ¿verdad? Pero cumplamos nuestras promesas al Señor, sepamos decir sí con integridad, sepamos decir no con integridad también, para que de esta forma podamos dar un gran ejemplo. Esto que nos dice el Señor es muy importante para la congruencia de vida. Cuando una persona se consagra al Señor, tiene que abandonar totalmente el pecado. Y si por desgracia cayera en el pecado, tiene que levantarse de inmediato, llorar su pecado y seguir adelante, purificándolo y haciendo lo que el Señor le ha pedido conforme a su consagración y a su condición y dirección. No olvidemos esto, para que esta integridad de decir sí y cumplir a Dios, decir no y huir del pecado, nos ayuden a ser verdaderos cristianos. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.